Eran las 23:52 de un miércoles por la noche cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Y la única razón por la que contesté fue porque ya tenía puestas las gafas de leer. Pensé que podría ser mi hermano llamando desde la habitación de algún hotel en el sur. No era mi hermano. ¿Señor Herrera? La voz era joven, de mujer, y tensa, con algo que sonaba a miedo controlado. Me llamo Laura Escanes. Soy contable en Cuatrecasas y Asociados. Gestionamos sus declaraciones de impuestos patrimoniales. Necesito que me escuche con atención y le ruego que no le diga a su hijo que le he llamado esta noche. Dejé el vaso de leche caliente que estaba tomando. El viejo remedio de Carmen para el insomnio que nunca había dejado del todo tras su muerte, y me senté más erguido en mi sillón. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de empezar, por favor, decidnos desde dónde nos estáis viendo. Nos encantaría saberlo. Espero que disfrutéis escuchando esta interesante historia. Fuera de la ventana de mi casa en Bilbao, la lluvia de octubre repicaba contra el cristal. Dentro, la casa tenía ese tipo específico de silencio que solo los viudos entienden. Adelante, dije. Hace 2 horas, estaba terminando la revisión trimestral de sus cuentas. Algo saltó en nuestro sistema. Una serie de transferencias bancarias, 14 en los últimos 8 meses, todas dirigidas a la misma entidad, una empresa llamada Picos de Europa Inversiones S.L., registrada en Andorra. Señor Herrera, esa empresa se constituyó hace 7 meses, y no encuentro ningún propósito comercial legítimo para ella conectado con su cartera. Hizo una pausa. Cuando pasé las firmas de autorización que tenemos archivadas, nuestro software de verificación de escritura señaló que 11 de las 14 presentaban inconsistencias significativas con su firma auténtica registrada. La lluvia repicaba contra la ventana. ¿Cuánto?, pregunté. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, 231.000 euros. Pero señor Herrera, esa no es la parte que me hizo llamarle a medianoche desde mi móvil personal. Otra pausa. La oí tomar aire. Su hijo, Jordi Carrillo de Albornoz, figura como el único administrador de Picos de Europa Inversiones S.L. No dije nada durante un largo momento. Tenía 64 años. Había pasado 38 años como ingeniero de caminos, canales y puertos, diseñando puentes que debían soportar pesos para los que no siempre estaban construidos. Sabía qué aspecto tenía un fallo estructural, conocía el momento antes de que un elemento de carga cediera, ese silencio particular antes de que todo se desmoronara. Mi hijo, dije en voz baja. Sí, señor. Y hay una cosa más. Sonaba como si estuviera intentando mantener la calma. Tiene programado salir hacia Fisterra, en Galicia, el viernes por la mañana. Un viaje de pesca de una semana que su hijo ha reservado. Dudó. He buscado la empresa de charter. El barco opera por la Costa da Morte. Señor Herrera, en esas rías y acantilados, si pasara algo ahí fuera, lejos de la costa. En un clima que cambia en 20 minutos, la tasa de recuperación en accidentes es muy baja. Me levanté sin darme cuenta de que lo estaba haciendo y caminé hacia la ventana. La calle afuera estaba vacía, mojada y me resultaba familiar de una manera que de repente sentí preciosa. Había comprado esta casa en 1987, cuando Carmen estaba embarazada de nuestro hijo y pensábamos que el futuro era una puerta por la que podíamos seguir caminando. Señorita Escanes, dije, ¿por qué me llama? Podría haber presentado un informe interno. Dejar que el Departamento de Cumplimiento Normativo se encargara. ¿Por qué arriesgar su trabajo para llamar a un cliente que nunca ha conocido a medianoche? El silencio en su lado duró lo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado. Mi abuelo, dijo finalmente, era trabajador siderúrgico, jubilado, vivía en Gijón. Después de que mi abuela muriera, su cuidadora empezó a quitarle dinero. Pequeñas cantidades al principio, luego mayores. Para cuando alguien se dio cuenta, le había quitado casi todo lo que había ahorrado en 40 años. Murió en una residencia pública provincial, le visitábamos los fines de semana y no podía entender por qué sus ahorros habían desaparecido. Me preguntaba si había hecho algo mal. Su voz se tensó. Me metí en auditoría forense por su culpa.
Cuando vi este patrón esta noche, las cantidades aumentando, el momento, ese viaje de pesca, pensé en él. Pensé en cómo nadie se dio cuenta a tiempo para ayudarle. No voy a dejar que eso le pase a otra persona si puedo evitarlo. Apreté el alféizar de la ventana con mi mano libre. Gracias, dije. Se sentía completamente insuficiente. ¿Puede darme hasta el viernes? ¿Puede paralizar cualquier transferencia pendiente durante 72 horas sin levantar sospechas? Nuestra política de cumplimiento me permite establecer un bloqueo de monitorización en actividades sospechosas durante hasta 96 horas. Puedo hacerlo bajo la excusa de una revisión rutinaria. Su hijo no será notificado. Hágalo. Y señorita Scanes, guarde una copia de todo. Todo lo que ha encontrado esta noche, no deje que exista solo en el servidor del bufete. Ya está hecho, dijo. Imprimí copias en papel antes de llamarle. Después de colgar, me quedé junto a esa ventana durante mucho tiempo sin moverme. La lluvia se había reducido a un fino sirimiri. Al final de la calle, la luz del porche de los García estaba encendida, como siempre. Un pequeño faro amarillo que había estado ahí desde antes de que Carmen y yo nos mudáramos. Antes de que nuestro hijo diera sus primeros pasos en este camino de entrada, antes de todo, mi hijo. Había estado muy atento desde que Carmen falleció hace 3 años. Inusualmente atento, había pensado yo, pero me había dicho a mí mismo que era el dolor hablando, que las mentes sospechosas eran un síntoma de la pérdida. Había estado conduciendo desde Vitoria cada 2 fines de semana. Traía a su mujer, mi nuera, una mujer con la que nunca había congeniado del todo, pero que había aceptado porque hacía feliz a mi hijo, o al menos eso era lo que él decía. Había empezado a hablar de mis finanzas con un nuevo tipo de preocupación. Papá, ¿has actualizado tu testamento desde lo de mamá? Papá, de verdad deberías tener todo organizado. ¿Y si te pasa algo? Hace 3 meses, trajo a un abogado de patrimonio a mi casa. Un tipo joven con un buen apretón de manos y una carpeta llena de documentos. Una reunión rápida, mucho lenguaje legal. Mi hijo tranquilizándome todo el tiempo diciendo que era algo estándar, solo actualizar las cosas a la era moderna. Había firmado donde me dijeron que firmara. Caminé hasta mi despacho y busqué la carpeta donde había guardado esos documentos. Yo había sido ingeniero. Llevaba registros. Saqué los papeles, me senté en mi escritorio y leí cada palabra de cada página. Me llevó 1 hora. El lenguaje era denso, deliberadamente denso. Pero lo encontré enterrado en una enmienda a mi poder notarial existente. En la 5ª página, en una subsección etiquetada como Autoridad de Gestión Financiera. Efectivo inmediatamente tras la firma, acceso ilimitado a todas las cuentas, carteras de inversión y bienes inmuebles. El nombre de mi hijo, el nombre de su esposa como secundaria. Le había cedido el control financiero de todo lo que había construido en 38 años de trabajo a mi hijo, y lo había hecho porque me había tendido un bolígrafo y me había dicho que era rutinario. Mis cuentas de jubilación, el valor de esta casa, el fondo que Carmen y yo habíamos construido cuidadosamente durante décadas, 8 millones de euros en total, más la casa valorada en otros 900.000. Todo. Mis manos no temblaban. He notado eso sobre mí mismo, en momentos de verdadero shock, me quedo muy quieto. Los cirujanos tienen eso a veces. Los ingenieros, también, cuando la situación es genuinamente catastrófica, el cuerpo deja de temblar y empieza a calcular. Llamé a mi amigo más antiguo, un hombre al que conocía desde la universidad, que se había jubilado de la Ertzaintza hace 4 años como inspector. Contestó al tercer tono, adormilado pero inmediatamente alerta al escuchar mi voz. Dime, dijo. Le conté. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un momento. ¿Sigues yendo a ese viaje de pesca el viernes? Creo que tengo que hacerlo, Carlos. Solo usaba mi nombre de pila cuando hablaba en serio. Si lo que dice esta contable es exacto, y suena a que lo es, Galicia, un barco charter, la Costa da Morte. Eso no son unas vacaciones. Es una ubicación elegida porque ahí ocurren accidentes y no se resuelven. Lo sé. Entonces no vas como pescador. Voy como cebo, dije. Pero solo si tengo gente a mi alrededor, ¿puedes ayudarme a organizar eso?
Exhaló lentamente. Conozco a un exguardia civil de la unidad marítima que hace trabajos de seguridad privada en A Coruña. Un tipo llamado Iñaki, ex búsqueda y rescate. Conoce esas aguas. Si le llamo esta noche, puede estar en Fisterra antes de que zarpe tu barco. Haz la llamada. Pasé el resto de esa noche leyendo. No mis documentos. Ya había leído todo lo que necesitaba leer. Leí los viejos diarios que Carmen había escrito durante su enfermedad, había llenado 3 de ellos en el último año de su vida, y nunca había sido capaz de abrirlos hasta unos 6 meses después de que se fuera. Los leí ahora porque necesitaba recordar por qué estaba luchando. Carmen había querido que esta casa se convirtiera en una fundación algún día. Había querido que el dinero que habíamos ahorrado significara algo más allá de nuestra propia comodidad, becas para estudiantes de ingeniería de familias de clase trabajadora, tal como ambos habíamos sido niños de clase trabajadora que habían necesitado la ayuda de alguien para terminar los estudios. Había hablado de dejarle algo a nuestro hijo, pero con cuidado, tiene que ganarse la vida, había escrito en uno de los diarios. Le queremos, pero no podemos regalarle una identidad. Eso no sería amor. Ella había sabido algo que yo no había estado dispuesto a ver. A las 7 de la mañana, llamé a mi abogada personal, una mujer que había llevado mis contratos desde que me hice independiente a mediados de mis 40. Le dije que se reuniera conmigo en su despacho esa misma mañana y que despejara su agenda. Luego llamé a mi médico de cabecera, un hombre al que conocía desde hacía 20 años, y le pedí que me viera urgentemente. Luego llamé a Laura Escanes a una hora razonable y le pedí que nos reuniéramos en una cafetería del centro a las 9. Era más joven de lo que su voz había sugerido, quizás 28 o 29 años. Con ojos firmes y un maletín de mensajero que agarraba como si contuviera algo importante, que así era. Había impreso 12 páginas de extractos de cuentas, registros de transferencias y los documentos de registro de la SL de Picos de Europa Inversiones. Los extendió sobre la mesa entre nosotros como alguien que presenta un caso, que también lo era. Quiero que sepa, dijo, que esta mañana presenté la retención por monitorización bajo la premisa de una revisión rutinaria. Nadie en el bufete lo ha señalado aún, pero si el abogado de su hijo consulta con el banco, eventualmente podrían ver la retención. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siendo realistas, 72 horas, tal vez 96. Miré los registros que había traído, 14 transferencias. La primera había sido por 4.200 euros. Lo suficientemente pequeña como para parecer un gasto misceláneo. Luego 8.500 euros, luego 12.000. Cada una un poco mayor. La forma en que pruebas una valla antes de apoyar todo tu peso en ella. Estaba practicando, dije. Sí. Las primeras firmas son más toscas. En las transferencias de la 11 a la 14, son bastante buenas, pero nuestro sistema compara cada firma con la original que consta en el archivo desde la apertura de la cuenta. Su 11º intento obtuvo una puntuación del 78%. Eso está por debajo de nuestro umbral para transferencias grandes. ¿Qué le hizo mirar tan de cerca? La mayoría de la gente simplemente lo habría procesado. Cruzó las manos sobre la mesa. La cantidad en la transferencia 14 era de 340.000 euros. Eso es lo suficientemente grande como para desencadenar una revisión secundaria. Cuando saqué el expediente y pasé todas las firmas juntas, el patrón se hizo evidente. Alguien había estado aprendiendo. Hizo una pausa. Y luego vi el viaje a Galicia en sus alertas de viaje. Crucé el brazo por encima de la mesa y le estreché la mano formalmente. De esa manera en la que lo haces cuando quieres que alguien entienda que vas en serio. Puede que me haya salvado la vida, señorita Escanes. Quiero que sepa que lo entiendo. Ella asintió y miró hacia la mesa. Por favor, vuelva a casa desde Galicia, dijo. Mi abogada tardó 2 horas en revisar todo esa mañana. Su oficina estaba en la planta 14 de un edificio de Bilbao que yo había ayudado a diseñar hacía 20 años. Y miré a la ciudad mientras ella leía, pensando en todas las cosas que había construido que aún seguían en pie. La modificación del poder notarial está ejecutada legalmente, me dijo, quitándose las gafas de leer.
Si él falsificó tu firma en esas transferencias, eso es falsedad documental. Si usó el poder notarial de manera fraudulenta, eso es abuso financiero a personas mayores bajo el Código Penal, lo cual conlleva penas agravadas. La S.L. en Andorra, si podemos demostrar que fue creada como un vehículo para el fraude, hace que las transferencias sean recuperables. Se inclinó hacia adelante. Necesitamos presentar una petición de emergencia para revocar el poder antes del viernes, o, al menos, iniciar el proceso. Y necesitas pruebas documentadas de tu competencia cognitiva, porque en el momento en que esto vaya a juicio, argumentarán que no entendías lo que firmabas. Ya he programado la evaluación médica para esta tarde. Casi sonrió. ¿Has pensado en eso tú mismo? Soy ingeniero. Pienso en estructuras de carga. Para el jueves por la tarde, tenía un chequeo médico completo, una evaluación cognitiva y un análisis de sangre completo, firmado y compulsado ante notario por mi médico, documentando claramente que Carlos Herrera, de 64 años, estaba en plena posesión de sus facultades mentales y de salud física, y no tenía necesidad legítima de un tutor o custodio financiero. Mi abogada había presentado la petición de emergencia para revocar el poder. Mi amigo, el exinspector, había contactado con su enlace en A Coruña. Un hombre llamado Iñaki ya estaba en Fisterra, ya había localizado la empresa de charter y se había reservado un lugar en un barco diferente, zarpando desde el mismo puerto deportivo la misma mañana. El viernes por la mañana, mi hijo, Jordi, me recogió a las 6:30. Entró por el camino de entrada con su todoterreno, se bajó sonriendo, vestido con ropa nueva de exterior que todavía tenía las marcas de doblez. Mi nuera saludó desde el asiento del copiloto. Abracé a mi hijo en el porche delantero de la casa en la que había vivido durante 37 años y me aferré a él un momento más de lo que esperaba. «Listo para el gran viaje, papá», dijo, dándome unas palmadas en la espalda. «Llevo tiempo esperándolo», dije. Eso era cierto. Una vez, cuando lo propuso por primera vez hacía 4 meses, papá, solo tú y yo, a Galicia. Como siempre hablábamos, había sentido que algo cálido se abría en mi pecho. Había pensado que era el comienzo de algo. En el aeropuerto, mi nuera me entregó un termo con café. Lo he hecho yo misma, dijo. Extra fuerte para el vuelo temprano. Le di las gracias y, en su lugar, bebí de una botella de agua que había traído de casa cuando ninguno de los dos miraba. En el avión, Jordi se sentó en el asiento de en medio, entre el pasillo y yo. Estaba atento de una forma que parecía calculada, calibrada. Me ofreció su almohada. Me preguntó 3 veces si estaba cómodo. Sugirió que tomara una de las pastillas para dormir que había traído, solo una suave. Papá, el vuelo es largo y deberías descansar. Lo rechacé, dije que había traído las mías. No tomé nada. Fisterra era gris, fría y hermosa de esa manera específicamente atlántica donde la belleza se siente indiferente hacia ti, lo cual es su propio tipo de honestidad. El puerto deportivo olía a sal y diésel. Nuestro charter, una embarcación de 13 metros llamada El Resoluto, ya estaba atracada y lista. El capitán era un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte, con el rostro curtido y esa tranquilidad particular de alguien que ha pasado décadas en mar abierto. Éramos los únicos pasajeros. La Costa da Morte es espectacular. Quiero ser claro sobre eso. Incluso bajo las circunstancias, incluso sabiendo lo que sabía, me paré en la popa de ese barco la primera mañana y vi los acantilados elevarse desde el agua a ambos lados y sentí la inmensidad particular de un paisaje al que no le importan los problemas humanos, que a veces es exactamente lo que un problema humano necesita. Mi hijo pescaba. Se le daba bien, la verdad. Lo observé desde mi sitio en el banco trasero. Este hombre de casi 40 años que yo había criado, e intenté recordar quién había sido cuando tenía 7, 8, 9 años, antes de que lo que fuera que se hubiera roto dentro de él se rompiera. Había sido un niño serio. Cuidadoso, no exactamente cariñoso, pero curioso. Carmen se había preocupado por él a veces, en silencio, de maneras que intentaba no dejarme ver. En la segunda noche, el capitán fondeó en una cala a unos 18 kilómetros del pueblo más cercano. Iñaki me había enviado un mensaje esa mañana. En el agua,
Línea de visión clara, dentro del alcance de radio de salvamento marítimo, a la espera. Yo había agitado mi mano derecha desde la popa casualmente hacia nada en particular. En algún lugar al otro lado de esa agua oscura, alguien estaba vigilando. La cena fue una sopa y un buen pan que el capitán había horneado él mismo. Jordi bebió 2 vasos de whisky, que era uno más de lo habitual. Mi nuera la habíamos traído también, cosa que no me esperaba. Se sentó frente a mí y me preguntó sobre mi plan patrimonial con una brillantez en la voz que no encajaba con sus ojos. Estábamos pensando, dijo, que con el mercado como está, podría tener sentido liquidar algunas de las cuentas de inversión más antiguas, poner el dinero en algún lugar con mejores rendimientos. ¿Qué tenías en mente?, pregunté. Mi hijo dejó su vaso de whisky. Picos de Europa Inversiones lo ha estado haciendo bien, capital privado. Podríamos mover una parte ahí, algo gestionado. Miré a mi hijo al otro lado de la pequeña mesa de un barco fondeado en una cala gallega a las 8 de la tarde. Lo miré y traté de encontrar al niño. Recordé al chico que había llorado en el funeral de su madre y me había agarrado del brazo con tanta fuerza que tuve un moretón durante una semana. Déjame pensarlo, dije. ¿Cuál es la prisa? Algo se movió detrás de sus ojos. Ninguna prisa. Solo quiero asegurarme de que estás bien atendido. Esa noche, encajé una silla debajo de la manija de la puerta de mi pequeño camarote y me senté en la oscuridad, escuchando el agua moverse contra el casco. A las 2 de la madrugada, escuché pasos en la cubierta por encima de mí. Se detuvieron fuera de la puerta de mi camarote durante 43 segundos. Conté y luego se alejaron. Por la mañana, no dije nada al respecto. Me preparé un café, salí a cubierta y vi salir el sol a través de la capa de nubes en largas líneas inclinadas y pensé en Carmen, de la forma en que siempre lo hacía en lugares hermosos, de la forma en que siempre lo haría. La confrontación se produjo en la tercera tarde, cosa que yo sabía que pasaría. Jordi sugirió que cogiéramos la lancha Zodiac hasta una pequeña isla a medio kilómetro de donde estábamos, buen pique cerca de las rocas allí, dijo. Privado, solo nosotros. Estuve de acuerdo. El capitán nos vio irnos con una cara que no revelaba nada. Yo había tenido una conversación tranquila con él la mañana anterior. La isla era un montón de rocas y pinos raquíticos del tamaño de una manzana de casas. Arrastramos la Zodiac por una playa de grava y caminamos hacia el lado que daba al mar, donde las rocas caían en picado hacia aguas profundas, a unos 20 metros de la superficie, y quién sabía cuánto más abajo. Mi hijo preparó su caña. Yo me senté en una roca plana y observé el agua. Pareces diferente en este viaje, dijo después de un rato. ¿De verdad? Más callado. Recogió el sedal y volvió a lanzar. Tienes algo en la cabeza. He estado pensando en tu madre, dije. Lo cual era cierto. ¿Te acuerdas del verano que le dieron el diagnóstico? Tenías 37 años. Volaste a casa y nos sentamos en esta cocina y ella nos obligó a comer sándwiches mixtos porque dijo que no iba a pasar el día de su diagnóstico llorando. Iba a pasarlo dando de comer a la gente, no se dio la vuelta. Me acuerdo. Ella habló sobre lo que quería que significara su vida. Habló sobre esa fundación que discutimos durante años, becas de ingeniería, fue muy específica al respecto. Hice una pausa. También habló de ti. Dijo que esperaba que encontraras algo que te hiciera sentir orgulloso de ti mismo. Esa fue la palabra que usó. Orgulloso. Seguía de cara al agua. Sus hombros se habían puesto rígidos. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi chaqueta y abrí los documentos que Laura Escanes me había enviado. Me acerqué a él y le tendí el teléfono. Lo miró durante un largo rato sin hablar. Transferencia número 1, dije. 14 de febrero, 4.200 euros. Picos de Europa Inversiones S.L. Me desplacé hacia abajo. Transferencia 14, 22 de septiembre. 340.000 euros. Bloqueada porque la firma era incorrecta. No lo suficientemente incorrecta en las 13 primeras. Para entonces ya eras bueno, pero el software lo pilló igualmente. Dejó la caña de pescar con cuidado. Como alguien ganando tiempo. Papá. Una mujer joven llamada Laura Escanes me llamó a medianoche el miércoles. Trabaja en Cuatrecasas y Asociados.
Tiene 29 años y se dedicó a la auditoría forense porque alguien en quien confiaba robó ciegamente a su abuelo y no podía soportar la idea de que eso le pasara a otra persona. Mi voz era firme, había planeado estar enfadado y descubrí que era algo más. En cambio, triste de una manera que no tenía fondo. Me salvó la vida. Creo que este lugar al que me trajiste, he mirado estas aguas. No me trajiste aquí a pescar. No sabes de lo que hablas. Pero su voz se había vuelto débil. La póliza de seguro de vida, dije. Contratada hace 4 meses, 2 millones de euros. Beneficiario, Picos de Europa Inversiones. Tu empresa. Volví a guardar mi teléfono en el bolsillo. Tengo 64 años. No estoy senil. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Se sentó en las rocas, no fue exactamente un colapso, sino más bien como si algo saliera de él. Estamos endeudados en casi 1 millón de euros, dijo. El negocio de ella fracasó. Hice inversiones que salieron mal. Hemos estado, los cobradores llaman todos los días. No duermo. No he dormido en 1 año. Así que decidiste acelerar mi final. Se estremeció. No era. No se suponía que fuera. Se detuvo. Entonces, ¿qué se suponía que iba a hacer? Sacar el dinero poco a poco no era suficiente. Necesitabas que tuviera un accidente en Galicia. No lo hice. Se apretó las manos contra la cara. Ella se inventó la parte de Galicia. Le dije que no. Le dije que no íbamos a hacer eso. Pero subiste al barco. El silencio entre nosotros tenía geografía. Tenía una distancia que no tenía nada que ver con el agua. ¿Te acuerdas de cuando tenías 8 años? Dije, y rompiste la ventana del salón intentando lanzar una pelota por encima de la casa. Entraste y te sentaste a la mesa de la cocina esperando a que yo llegara a casa. Y tenías esta mirada en tu cara como si ya hubieras decidido decirme la verdad. Y estabas aterrorizado, pero lo habías decidido. Ese fue uno de los momentos de más orgullo que jamás he tenido como tu padre. No por la ventana, sino por la decisión. Lo miré. Me quedé esperando eso. Este último año, cada vez que venías a casa con esos documentos, cada vez que hablabas de mis finanzas con ese brillo particular, me quedaba esperando a que te sentaras a la mesa. Estaba llorando. No lo había visto llorar desde el funeral de Carmen. Te voy a dar la misma opción que te diste a ti mismo a los 8 años, dije. Puedes contármelo todo. Cada transferencia, cada documento, cada conversación que tuviste con ese abogado que trajiste a mi casa. Todo. Oh, señalé hacia el agua. Puedes intentar lo que sea que viniste a intentar aquí. Pero quiero que sepas que hay un hombre llamado Iñaki a unos 400 metros de esa punta este ahora mismo en una lancha motora con una radio y un teleobjetivo muy largo. Y el capitán sabe que debe llamar a salvamento marítimo si esa Zodiac regresa sin los dos. Mi hijo miró hacia el agua, hacia el largo y gris horizonte, hacia los indiferentes acantilados. Luego se sentó en las rocas y habló durante 2 horas. La Guardia Civil nos recibió en el puerto deportivo. Iñaki había llamado por adelantado. Mi nuera, que se había quedado en el Resoluto, estaba muy callada cuando llegaron los agentes, y comprendí por ese silencio que ella sabía más de lo que mi hijo quería creer que no sabía. Me quedé en el muelle en la tarde de Fisterra y observé cómo mi hijo era escoltado a un vehículo que lo esperaba. Y sentí algo para lo que no tenía nombre. No era triunfo, ni siquiera alivio. Algo que se sentía como el cansancio específico de una carga pesada que finalmente se deja en el suelo, el peso aún en tus músculos a pesar de que tus manos están vacías. Las siguientes 3 semanas fueron de logística. Mi abogada fue exhaustiva y despiadada en el mejor sentido profesional. El poder notarial fraudulento fue revocado. Las 14 transferencias se revirtieron mediante acción civil. Picos de Europa Inversiones fue disuelta la mañana después del arresto de mi hijo, pero el dinero era rastreable. Recuperé 198.000 euros de los 231.000 directamente. El abogado de mi hijo argumentó capacidad disminuida, presión matrimonial y desesperación financiera. El fiscal señaló que la capacidad disminuida no explica 14 meses de cuidadosa planificación. Mi hijo fue condenado a 6 años de prisión.
Mi nuera, que había participado en el engaño de la planificación patrimonial y la póliza de seguro, fue condenada a 4. No asistí a ninguna de las sentencias. Ya había dicho lo que tenía que decir en Galicia. La semana después de la sentencia, conduje hasta las oficinas de Cuatrecasas y Asociados y pedí ver a Laura Escanes. Salió al vestíbulo con aspecto cauteloso, de esa manera en que la gente mira cuando no está segura de dónde se está metiendo. Señor Herrera, dijo. Necesito darle algo, dije, y necesito que lo acepte sin discutir. Le tendí un cheque. La cifra que figuraba en él era significativa. Había pasado una semana decidiendo que me parecía correcto. Y luego lo dupliqué, porque Carmen siempre había dicho que yo subestimaba el valor de una cosa correcta hecha en el momento correcto. Laura Escanes miró el cheque. Abrió la boca y luego la cerró. Voló a Galicia en su propio tiempo, dije. Llevó copias impresas de todos los documentos a la comandancia de la Guardia Civil en A Coruña y se sentó con ellos durante 6 horas mientras procesaban todo. Pagó su propio hotel durante 2 noches. Me había enterado de todo esto después por mi abogada, que se había coordinado con los investigadores. No tenía que hacer nada de eso. Su obligación terminó cuando hizo esa llamada telefónica. Quería asegurarme de que funcionaba, dijo en voz baja. Funcionó gracias a usted. Hice una pausa. ¿El nombre de su abuelo? Guillermo, voy a crear un fondo de becas en el programa de contabilidad de la Universidad de Deusto. Se llamará el Premio Guillermo Escanes a la Integridad Forense. Necesitaré su ayuda para definir los criterios. Quiero que se destine a estudiantes que estén interesados en la prevención del fraude financiero, específicamente en la protección financiera de personas mayores. Observé su rostro. Parecía lo correcto. Él debería ser la razón por la que otras personas estén protegidas. Apretó los labios con fuerza y miró al techo por un momento. Una cosa más, dije. He hablado con 2 socios de Cuatrecasas. ¿Saben lo que hizo? El panorama completo, no solo la retención de cumplimiento, sino todo. La llamada de medianoche, los documentos impresos, Galicia. Dejé que eso calara. Están creando un nuevo puesto. Revisión forense senior. Usted construirá el departamento. Me miró durante mucho tiempo. ¿Por qué está haciendo todo esto?, preguntó. Podría haber mandado el cheque sin más. Porque su abuelo merecía a alguien que hiciera todo esto por él, dije. Y nadie lo hizo. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que la persona que finalmente dio la cara por alguien como él sepa que importa. Que ella importa, no lloró. Exactamente, pero estuvo cerca. Conduje a casa, a Bilbao, esa tarde. De vuelta a la casa en la calle tranquila donde Carmen y yo habíamos plantado arces en el patio delantero hacía 30 años, que ahora eran lo suficientemente altos como para dar sombra a todo el porche. Me senté en el sillón donde había atendido la llamada de Laura y miré alrededor de la habitación, los textos de ingeniería todavía en el estante. La silla de lectura de Carmen en el ángulo que siempre había preferido, las fotografías familiares en la repisa de la chimenea que ahora iban a necesitar edición y que aún no estaba listo para editar. Llamé a mi abogada, pasamos 2 semanas reescribiendo todo. La fundación a nombre de Carmen se estableció formalmente, la Fundación de Acceso a la Ingeniería Carmen Herrera, financiando becas basadas en la necesidad para estudiantes de ingeniería de primera generación. La casa pasaría a la fundación eventualmente. El resto del patrimonio, todo lo que quedó después de las transferencias revertidas y los costes legales, se destinó a una combinación de financiación de clínicas gratuitas y el programa de becas. El premio Guillermo Escanes fue dotado por separado, su propia entidad, estructurado adecuadamente para que ningún drama familiar pudiera redirigirlo jamás. Sí reservé algo para los hijos de mi hijo, si alguna vez tuviera alguno. Cuidadosamente estructurado, retrasado, condicionado a cosas que yo no podía controlar. Carmen habría dicho que dejara la puerta abierta. La dejé abierta una rendija. Han pasado 4 años ahora. Me mudé de la casa la primavera pasada, no a una comunidad de la tercera edad elegida por alguien más, sino a un lugar más pequeño que elegí yo mismo, a 20 minutos de la universidad donde ahora imparto 2 clases de ingeniería estructural a estudiantes de pregrado que en su mayoría tienen 20 años y ocasionalmente son brillantes.
Soy voluntario 2 veces por semana en una clínica de asistencia legal que ayuda a clientes mayores a revisar documentos financieros antes de firmarlos. La cantidad de personas que entran con papeles que no entienden del todo le alarmaría. A mí me alarma cada semana y sigo volviendo. El Departamento de Revisión Forense de Laura Escanes en Cuatrecasas y Asociados ahora cuenta con 4 miembros en el personal. Me llamó la primavera pasada para decirme que su equipo había detectado un plan de explotación financiera que involucraba a un cliente anciano en Pamplona. Lo pillaron antes de que se moviera una cantidad significativa de dinero y trabajaron con los fiscales locales para presentar cargos. Dijo que se había acordado de mí, le dije que yo me había acordado de su abuelo. Mi hijo será elegible para libertad condicional en 2 años. No sé si escribiré una carta a la Junta de Tratamiento Penitenciario. Algunos días pienso que lo haré. La mayoría de los días me siento con ello y no decido. Lo que sé es esto. Estuve más cerca de lo que entendía de ser otro nombre y una estadística. Otro anciano con dinero y una familia que amaba más lo que tenía que quién era. Habría confiado mi camino hacia una ría gallega y nadie habría cuestionado la historia porque la historia habría sido simple y triste y el tipo de cosa por la que la gente niega con la cabeza y luego sigue adelante. Todavía estoy aquí porque una mujer de 29 años miró una hoja de cálculo a las 22 de un miércoles por la noche y pensó en su abuelo, cogió su móvil personal y llamó a un extraño. A veces pienso en Guillermo Escanes, el trabajador siderúrgico de Gijón que pasó 40 años construyendo cosas, y murió en una instalación provincial preguntándose qué había pasado con sus ahorros sin que nadie lo descubriera a tiempo. Pienso en lo cerca que estuvo de mi historia, en cuantos Guillermos hay ahora mismo en casas como la mía, firmando documentos en los que confían porque la persona que les tiende el bolígrafo es alguien a quien aman. Y pienso en las personas como Laura, las que prestan atención, las que están dispuestas a arriesgar algo por un extraño, las que llevan el dolor por los que no pudieron salvar al trabajo de salvar a alguien más. La familia, solía decir Carmen, es la gente que da la cara. Tenía razón, como casi siempre la tenía. Simplemente nunca especificó que dar la cara pudiera significar una llamada a medianoche de alguien a quien nunca has conocido, alguien cuyo abuelo nunca conociste. Alguien que decidió que esta vez, esta única vez, nadie iba a llegar demasiado tarde.